Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, el espacio de la Sociedad Argentina de Nutrición. Uno de los alimentos más, yo diría tradicionales, pero sí sobre todo más populares es indudablemente la galletita. Es un alimento que ha marcado nuestra infancia, que continúa estando presente prácticamente todos los días en la mesa de todos los argentinos, que tiene una ventaja, es portátil, con lo cual se adapta perfectamente a todas las ocasiones y que por lo tanto ha gozado de la preferencia de la población. Por lo tanto, creo que siendo uno de los principales alimentos, merece ser tratado quizás con cierta profundidad. Hoy convocamos a una experta en el tema, la ingeniera María Rosa Rabanal es, yo diría, más que experta específicamente en galletitas, en un grupo muy importante de alimentos y además con dilatada experiencia dentro de la manufactura de alimentos. Por lo tanto, María Rosa, antes que nada, por supuesto, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Y la primera duda, después vamos a ir profundizando en variedades, distintas propiedades, etc. Pero la primera pregunta es, ¿los argentinos comemos muchas galletitas? Sí, gracias Edgardo por la invitación y bueno, la respuesta es sí, los argentinos comemos muchas galletitas y de hecho somos el país que más come galletitas, o sea, se calcula alrededor de 10 kilos por habitante por año. Somos lejos el primer país del mundo, viene después UK, o sea, el Reino Unido y Estados Unidos en tercer lugar, pero bastante más lejos. En una época estábamos ahí cabeza a cabeza y ya estamos en el primer lugar. Tenemos una medallita entonces Tenemos ahí. Una medalla de oro, hablando. Qué bien. Y 10 kilos es mucho como para imaginárselo, es como una cosa así. Pero de todos modos, dentro del contexto de la alimentación, uno se preguntaría, bueno, si tenemos ese privilegio de decir, para nosotros es una fuente importante de alimentos, ¿por qué motivo se ha llegado a eso? O sea, ¿qué tenemos que nos ha gustado mucho más? ¿Una gran variedad? ¿Son factores culturales heredados? ¿Qué se ha dado? ¿Cómo es la historia de la galletita? ¿Por qué llegamos a esta posición de privilegio? Creo en realidad que es una mezcla de cosas. Sin duda Argentina es uno de los países que creo que tiene más variedad en cuanto a galletitas porque tenemos desde las crackers con ingredientes, tenemos las galletitas dulces rellenas con cereales, sin cereales, o sea, hay para todos los gustos y todos los paladares. El tema de lo que vos decías, la portabilidad, la costumbre, la merienda, en su momento el llevar el paquetito de galletita al colegio para el recreo, creo que fueron siendo todas cosas que hicieron que, bueno, que de padres a hijos se fuera trasladando este gusto por comer galletitas, ¿no? Y siempre se consideró como parte de la alimentación diaria y como que en el fondo algo bueno para comer. Incluso aquellas variedades quizás más indulgentes, donde bueno, nuestros padres no la moderaban más, pero el hecho de tener las crackers, galletitas con salvado y galletitas integrales siempre fueron un clásico también en Argentina, y todo eso fue haciendo que la visión que se tiene de la galletita sea como que es un elemento que puede participar de nuestra dieta todos los días, ¿no? Sí, no voy a pretender compararla contra el asado, ese ya es muy argentino, pero es evidentemente el alimento nuestro, ha sido de nuestros padres, es el de nuestros hijos y seguramente será el de nuestros nietos. Versatilidad, o sea, variedad, creo que ese es uno de los puntos. La otra, evidentemente, es de que, bueno, ha coincidido con el favor de los diversos paladares que se han dado en nuestro país. ¿Eso es así en todo el país o es un fenómeno regional o geográfico? No, yo creo que es en todo el país. Quizás, bueno, en las grandes ciudades quizás la variedad sea mayor, sobre todo la oferta de parte de la industria, pero igualmente ya desde la propia panadería hay variedades de galletas, la galleta marinera, no sé, diferentes variedades que uno o cualquier persona en cualquier parte del país puede encontrarle, puede estar en contacto con este alimento. Como hablamos de que hay mucha variedad, es difícil hacer una clasificación, ¿no? Pero cuando a alguien le preguntan galletitas, creo que lo primero que piensa es, a ver, ¿dulces o saladas? ¿Qué se consume más, galletitas dulces o galletitas saladas? En realidad, lo que más se consume es lo que se llama la galletita dulce simple. Eso es, sobre todo por los niños, es una de las cosas que más se consumen. Y le siguen ya
yendo a edades mayores, empiezan a aparecer ya las galletitas que le llamamos cracker o ligeramente saladas o galletita de agua, como se le dice normalmente, y también a medida y sobre todo a veces en mujeres y ya a partir de edades más adultas, o sea, de jóvenes adultas, empieza a aparecer el gusto por lo que es la galletita con salvado o galletita integral, ¿no? ¿Por qué se llama galletita de agua? La verdad que no sé. No sé, porque incluso en algunos países de Latinoamérica, como en Perú, se le dice soda, ¿no? Yo supongo que, bueno, porque el agua es un ingrediente, pero en realidad es un ingrediente para todas las galletitas. Pero no sé, sinceramente, ¿por qué de agua? No lo sé. Yo hace rato que vengo rastreando el tema y tampoco he conseguido descubrirlo. Es toda una tradición, pero la verdad es esa, se llama galletita de agua y en algunos países algo medio parecido. Lo de soda también siempre me ha llamado la atención, ¿no es cierto? Dentro del conjunto de la alimentación, de todo lo que consume el individuo, ¿cómo podemos considerar a las galletitas? ¿Como una parte complementaria o como una parte significativa? ¿Es indulgencia, que la palabra esa quiere decir, bueno, la como para darme un gustito, o no? ¿O forma parte de lo cotidiano? No, yo diría que justamente por la cantidad que los argentinos comemos de galletitas, diría que es un alimento cotidiano. De pronto uno podría comenzar a explorar y a ir un poco más lejos sobre si la galletita más, como decíamos, la galletita de agua, una galletita integral, debería ocupar una posición mayor que una galletita dulce, pero también dentro de las galletitas dulces ahora tenemos muchas variedades y que están creciendo mucho, que son galletitas con agregados de dulces y con cereales integrales también, ¿no? Que un poco combinan esa idea de alimento más saludable o más nutricional que trae el cereal integral con lo que es la parte dulce que le da mayor indulgencia. Pero yo diría que es cotidiano, claramente. Que definitivamente forma parte de la dieta, forma parte de la alimentación de todos los días, está definitivamente incorporado. Recién tocamos muy tangencialmente un tema que después sí me gustaría por ahí profundizar un poquito más, que es toda la evolución de las galletitas. Es como que de chicos, a las personas que tenemos más de algunos años, nos recordamos de algunas, unas pocas que había, y además, bueno, fueron quizá la pasión de nuestra infancia y les guardamos afecto, cariño. Pero hoy día, si alguien quisiera pensar en la variedad que existe, creo que nadie consigue hacer un listado de todas las alternativas que hay. ¿Esa evolución ha sido continua o en los últimos años hubo de repente una explosión de variedades? No, creo que en los últimos años muchas cosas se aceleraron, ¿no? Porque empezaron a incorporarse incluso las semillas en las galletitas, con semillas de sésamo, de chía, o de quinoa, o de lino, que antes no era una cosa común. También empezaron a hacerse reformulaciones de las galletitas para ir alineándolas con criterios de mejora del perfil nutricional, y eso al mismo tiempo fue generando nuevas variedades de galletitas. Yo creo que se han ido posicionando en el último tiempo justamente como un alimento cada vez más completo y que puede brindar mayores posibilidades al consumidor. Entonces podemos pensar que efectivamente ha habido muchos desarrollos en los últimos años y por lo que veo condicionado, entre otras cosas, por sobre todo una búsqueda como de una mejora en la oferta nutricional de esas galletitas. La pregunta entonces va a ser, ¿cuáles son esas mejoras? ¿A qué le llamaríamos una galletita más saludable? Pero no me la contestes ahora. Hacemos una pequeña pausa y ahí empezamos a transitar ese camino de mejoras en la calidad de una galletita. Aquí en Cómo Comemos los Argentinos. Sancor presenta una nueva generación de leche para toda la familia. Leche parcialmente descremada con NutriEquilibrio. Hoy más que nunca hay que hacer foco en una alimentación equilibrada. Esta leche contribuye al equilibrio que nuestra alimentación necesita porque reemplaza parte de las grasas saturadas por omega 6 y 9, manteniendo el sabor de siempre. Hay una nueva generación de leches. Salud y nutrición para toda la familia. Nueva leche Sancor parcialmente descremada con NutriEquilibrio.
somos una empresa líder en alimentos y bebidas. En nuestras plantas producimos alfajores, chicles, chocolates, caramelos, galletitas, pastas y bebidas para hacer tu día delicioso y así lograr una diferencia de sabor. Con Kraft Foods, hacé tu día delicioso. Ensure, nutrición completa y balanceada. Ensure proporciona proteínas de alta calidad, 14 vitaminas, 14 minerales, bajo nivel de grasas saturadas, bajo contenido en colesterol, fos e inulina. Continuamos acá en Cómo comemos los argentinos con uno de los alimentos más básicos de nuestra canasta, que son las galletitas. Se nos suma ahora Paz Amigo, colaboradora de la Sociedad Argentina de Nutrición, y estábamos tratando de empezar a definir cuáles son las direcciones de trabajo para hacer galletitas cada vez mejores, pensando en los nuevos conocimientos de la nutrición. Yo empezaría por quizás lo más básico, o sea, esencialmente una galletita es un cereal, ¿no es cierto? Y hoy es como que nos hemos dado cuenta cada vez más de que los cereales enteros es realmente la mejor opción. Que si pudimos ver a una galletita como una fuente de cereales enteros, entonces seguramente va a ser más conveniente. Se está trabajando en esa dirección, se está intentando hacer cada vez más incorporación de cereales enteros a las galletitas. Sí, definitivamente, y de diversidad de cereales. O sea, por un lado, bueno, típicamente la harina integral, eso es el primer cereal y el más natural quizás para una galletita, pero también otros cereales como la avena, los copos de maíz, el arroz mismo. Hablando de cereales integrales o enteros, que es lo mismo, ¿no es cierto? Quiere decir que está, yo, perdón si trato de ser un poco didáctico, pero el cereal entero quiere decir que todavía no se lo peló, para que se entienda claramente cuando está refinado, porque lo pelamos y eso es la harina blanca. Esa es la diferencia. Y mantiene toda la fibra. Exactamente. Claro, exactamente. Yo agregaría, además de la fibra, generalmente abajo de la cascarilla están muchas de las sustancias que nos interesan de los cereales. Por ejemplo, algunas vitaminas, algunos minerales. ¿Cómo se hace eso? O sea, ¿se tritura con harina integral o se le ponen pedacitos de granos? No, en el caso de las galletitas que llevan harina integral, se utiliza una harina integral o harina de Graham, que simplemente se obtiene de la molienda del grano entero, entonces conserva todas las partes, inclusive el germen del cereal y el salvado, y entonces sí se siente como diferente a la harina, no es tan finito, no, a veces se siente como una crocancia distinta, pero al mismo tiempo eso es la cosa linda, digamos, de la galletita con cereal integral, ¿no? María Rosa, la gente empieza a tener también preferencias por galletitas con harinas integrales, los ve como algo también rico, ¿es algo nuevo o es una tendencia que ya existía y ahora solamente se está mejorando? No, galletitas con harina integral, bueno, hay históricas que nos acompañan casi desde toda la vida y que pues, prácticamente su fórmula se ha mantenido muy similar. Ahora están apareciendo galletitas con otros tipos, como te decía, con otros tipos de cereales integrales. La avena se ha puesto de alguna forma un poco más de moda para agregarlo, y también que no son cereales, pero las semillas de alguna forma también se han ido integrando. Por los consumidores. Son muy aceptadas, sí, a veces hasta buscadas por ciertos grupos. Como que se han revalorizado, ¿no es cierto? Exactamente. El otro componente importante en una galletita, cuando uno amasa, ¿no es cierto? Obviamente mezcla harina con algún tipo de materia grasa, aceites, grasas, etcétera. Esa es otra, tengo entendido, otro camino que se está explorando para mejorar. ¿Qué es lo que se puede mejorar en materia de el tipo de grasas que pueden contener una galletita? Y en eso se ha mejorado, la verdad, muchísimo, porque históricamente las galletitas en Argentina eran hechas con grasa vacuna. Esa fue la grasa originalmente utilizada en todas las galletas. Después, muchas de las galletas, sobre todo cuando empezó la gente a tener más conciencia de este tema del colesterol y demás, hubo como una migración hacia lo que fueron las grasas hidrogenadas. Pero las grasas que eran de origen vegetal, pero al estar hidrogenadas,
empezaban a aparecer unas sustancias que eran las grasas trans, que en ese momento no se sabía que existían, y las personas pensaban, y los industriales y todo el mundo, hasta los científicos, que eran más saludables. Después se descubrió que las grasas vegetales hidrogenadas eran incluso peores que la grasa vacuna por la presencia de grasas trans. Y por esa razón la industria, y debido justamente a los estudios científicos y a la Organización Mundial de la Salud y demás, se comenzó a migrar hacia otro tipo de grasas, eliminando las grasas hidrogenadas. Y actualmente está utilizándose muchísimo ciertos aceites vegetales, que son el aceite vegetal, por ejemplo, el aceite de girasol de alto oleico, que es rico en ácido oleico, cosa que es buena no solo para la salud, sino también para la conservación de la galletita, porque tiene que tener cierta vida en el anaquel que se tiene que mantener y no tiene que enranciarse. Entonces es un tipo de aceite que desde un punto de vista industrial tiene muy buenas propiedades, pero al mismo tiempo es muy saludable. Y realmente eso ha sido una evolución muy importante, y es bueno de aclarar, Edgardo, porque a veces yo leo sobre todo en las notas que a veces salen en los diarios, que dicen, cuando se quieren dar un ejemplo de grasas trans, se nombran las galletitas. Y realmente, si bien todavía existen algunas galletitas que de pronto están fabricadas con grasas vegetales hidrogenadas, la gran mayoría ya ha migrado a grasas que no tienen grasas trans. Quería preguntar yo, María Rosa, primero, porque sé que sos una experta en el tema de rotulado nutricional en los packagings. ¿Cómo se comunica eso, esa nueva calidad que estamos dando a las galletitas o los productos, en este caso, que tienen ustedes en su empresa, a la hora de comunicar eso en los rotulados? O sea, cómo un paciente encuentra ese mensaje que vos estás dando por el agregado que se está haciendo en el packaging del producto o en el rotulado nutricional. Lo puede encontrar de dos formas. Una de las formas es por digamos la más visible. Muchas de las galletitas, sobre todo cuando se utiliza aceite de girasol de alto oleico, se utilizan ciertos claims o declaraciones, como por ejemplo 0% de grasas trans, o libre de grasas trans, o con omega 9, se suele utilizar mucho. Eso ya es una primera indicación que el consumidor tiene, que está... ¿No hay un logo específico? No hay un logo específico, cada empresa utiliza, digamos, un diseño distinto, pero la frase es más o menos esa, o con omega 9 o 0% de grasas trans. Otra forma, por si una galletita no tiene puestas esas declaraciones, es mirando la tabla nutricional. Entonces en la tabla nutricional uno mira dónde están las grasas trans y tiene que decir o 0 o tiene que decir no aporta cantidades significativas de grasas trans. Cualquiera de las dos cosas que diga significa que está comiendo una galleta que no contiene grasa vegetal hidrogenada. Rescato mucho la pregunta de la rotulación, porque acá tratamos de hacer campaña sobre leer la etiqueta. Es un pecado tener la información disponible en el envase y no aprovecharla. Tampoco hace falta leerla permanentemente cada vez que uno va al supermercado. Además, a veces es tan chiquitita que hay que llevarse una lupa. Pero una vez que uno conoce un producto, ese producto mantiene su composición, o si se relanza, lo dice de alguna manera, anuncia que va a cambiar así. Así que yo, por favor, pido, lean las etiquetas. Las etiquetas están puestas para el consumidor y los consumidores somos todos. Algunas otras cositas que se pueden quizás ver o hacer. Vamos a dejarlas como para cerrar en el próximo bloque, pero así las voy adelantando porque hay gente que esto seguramente les interesa. Número 1, las galletitas aportan mucha sal. Y no me la contestes porque la otra va a ser peor todavía. ¿Existe adicción a las galletitas? Me contestan a la vuelta acá en Cómo Comemos los Argentinos. Quererte es más que estar siempre con vos. Es ayudarte a crecer sin miedo. Porque cuando creces, yo crezco con vos. La nueva Nido Más Nutrición le brinda a tu hijo los nutrientes fundamentales para crecer con todo. Por eso, cuando le das Nido, se nota. Ahora tu cocina tiene más color. Proba la línea completa Celusal y descubrí un mundo de sabor. Celusal cuenta con el aval de la Sociedad Argentina de Nutrición.
Celusal, la sal de la vida. Producir alimentos desde hace más de 100 años nos da historia. Dar lo mejor de nosotros, futuro. Molinos, lo mejor de nosotros. Galletitas, algunos puntos claves de una de las categorías preferidas por los argentinos. Vamos con la primera. ¿Son fuente de sal? ¿Tienen mucha sal las galletitas? No, en general no. Obviamente aportan sal a la dieta y más que nada, no tanto por la cantidad que tienen, sino porque justamente consumimos mucho. Entonces son una categoría que hay que poner el foco en cuanto al consumo de sodio en ellas. Pero de todas maneras, la industria ha estado trabajando y específicamente nosotros en nuestra empresa también hemos estado trabajando y de hecho firmamos con el Ministerio de Salud un acuerdo para tener una iniciativa de reducción de sodio en determinadas galletitas que son las que superan un cierto nivel. Depende de la categoría, se ha establecido un nivel y las que están por arriba se hizo un acuerdo de una reducción en un cierto porcentaje de sodio en 2 años. Sin embargo, también a nivel de Latinoamérica, como compañía, hemos hecho un acuerdo de reducción o un compromiso de reducción de un 10% en promedio en nuestro portafolio de galletitas, bueno, y de quesos. No tenemos quesos acá en Argentina, pero... Claro, y se nota, o sea, ¿han recibido comentarios o algún consumidor fanático se quejó? ¿Alguna queja? No, la verdad que no, porque en general esto se trata de manejar por reducciones pequeñas por vez, porque la idea es que el consumidor vaya reduciendo su ingesta, pero sin darse cuenta, porque con la sal pasa algo diferente a lo que pasa de pronto con las grasas trans o con las grasas saturadas, donde la gente ya tiene un preconcepto de que es algo malo o el colesterol, hay que comer poco. En caso de la sal, al revés, las personas, si bien saben que tienen que consumir poco, la sal le da como una sensación de que es algo rico. Y si uno le dice, no tiene sal, dice, uy, esto es feo. Y se reduce, pero se utiliza algún sustituto, por ejemplo, especial o alguna otra especie para otro sabor. No siempre es necesario. En el caso de las galletitas, lo que estamos tratando de hacer es ir reduciendo por acostumbramiento. Es decir, vamos haciendo pequeños pasos y cuando el consumidor ya se acostumbró, ya para él lo mismo que estaba comiendo antes, damos otro pasito. Porque si bien ya en un determinado momento, si se pasa de un cierto nivel, va a haber que utilizar algún sustituto de la sal, siempre esto es todavía una cosa compleja, no hay demasiadas opciones que tecnológicamente y desde el punto de vista del sabor sean lo mismo. Las más adecuadas. O sea que se puede ir reeducando, reentrenando el paladar de a poquito y evidentemente resulta. Hay una frase muy también común, ¿no? Abro un paquete y no puedo parar de comer. ¿Tiene algo adictivo? ¿Le ponen algo que haga adicción a la galletita? No, obviamente no le ponemos nada, que son ricas. Claro, el hecho de que como todo alimento que sea sabroso y que sea palatable exactamente, lleva a que uno quiera comer más, ¿no? O sea, ahí creo que justamente volviendo al rotulado nutricional para los consumidores es muy útil porque siempre dice cuánto es la porción y cuántas galletitas son. Si bien es difícil, uno teniendo en mente o estando alerta a eso, puede decir, bueno, si ya me comí 5 galletitas, que es la porción, si voy a comerme 10, ya me comí 2 porciones, me estoy pasando. O sea, de alguna forma siempre en algún momento como consumidores tenemos que tratar de poner nuestro propio límite, ¿no? Lo importante es poder ver la información y en función de eso después nosotros poder decidir, me como una porción, me como 2 o lo que sea. Hemos repasado varias características interesantes de tendencias saludables en galletitas. Inclusión de granos enteros o cereales enteros, mejora en las grasas, hablamos de reducción, ya casi hoy podemos decir eliminación de grasas trans, las que descubrimos que no eran tan buenas como se sospechó al principio. Grasas en sí más saludables, o sea, en vez de grasas vacunas o grasas saturadas, grasas insaturadas como el omega 9, es decir, vemos omega 9, seguro que está bien, no nos podemos equivocar. Recién hablamos pequeñas reducciones en los niveles de sodio, sin que la gente lo note, o sea, sin que el consumidor proteste. Creo que son
pasos importantes en el desarrollo, en la evolución de una categoría básica, como digo, que integra la canasta alimentaria básica de los argentinos. Y bueno, aprovechando que tenemos acá a la directora de Salud y Bienestar de Kraft, principal empresa productora de esta categoría, ¿cuál sería, digamos, tu sensación respecto del futuro, de la evolución que puede seguir teniendo esta categoría, por lo menos en los próximos años? No, nosotros prevemos que la categoría va a ir creciendo, sobre todo en las variedades que empiecen a brindar elementos positivos o elementos nutricionales agregados a los habituales de las galletitas. Digamos, la tendencia del cereal integral es algo que está creciendo. Nosotros hemos reformulado recientemente nuestra galletita insignia de con harina integral, y justamente con el objetivo de mejorar su perfil en cuanto a las grasas. También le hicimos esa pequeñita reducción en sodio para ir, sin que el consumidor lo perciba, ir teniendo este nivel de sodio más bajo para ayudarlo, ¿no es cierto?, en su ingesta total de sodio diaria. Y creemos que el mercado, sobre todo también de las galletitas más dulces, pero con cereal integral, también es un mercado que está y que va a seguir creciendo muchísimo. Y todo lo que sea agregados de semillas o lo que se llaman pseudocereales, frutos secos, exactamente. Y puedo preguntar, ¿y frutas no tan secas también? ¿Podemos algún día tener eso de bueno? Frutales. Sí, de hecho hay. Lo que pasa es que la fruta, de alguna manera, necesitamos ponerla de alguna forma que después, o al cocinarse de alguna manera, va a quedar disecada y de cierta forma pierde un poco su característica, pero también si se puede de alguna manera la tecnología ir avanzando, sobre todo en lo que sea un relleno, para poder dar una sensación de frescura mayor y de fruta mayor y no tanto de jalea, eso también con el tiempo puede ser una tendencia importante. Galletas con frutas, sería interesante, una forma más de tratar de llevar a nuestra población a seguir amigándose con la fruta, que es un poco el mensaje que en síntesis generalmente tratamos de dar, tratar de incorporar todos los alimentos a nuestra dieta cotidiana y cuanto más variados mejor. Creo que no nos alcanzaría la vida para probar una vez por día cada una de las galletitas diferentes que existen en el mundo. Y en eso somos líderes, en algo nos vamos muy contentos. María Rosa, muchas gracias, lo mismo Paz por tu colaboración, y seguramente volveremos con otras categorías muy interesantes para la dieta de todos los argentinos, acá en Cómo Comemos los Argentinos, el programa de la Sociedad Argentina de Nutrición.